Factores de conversión. Esta presentación se encuentra en la semana 1. Estándares y unidades. Las mediciones exactas y confiables requieren unidades inmutables que los observadores puedan volver a utilizar en distintos lugares. Y pregunto a la general en el chat, ¿qué significará inmutables? ¿Qué es eso? Inmutables. ¿Qué piensan que significa esa palabra, inmutables? Correcto. Algo que se mantiene sin cambio. Muy bien. Es que así deben ser las mediciones, ¿verdad? Muy bien. Sin cambios, correcto. Vamos a comenzar platicando de un señor llamado Eratóstenes. Eratóstenes vivió alrededor del año 230 a.C. o en el siglo III. Este señor, este personaje, Eratóstenes, era solo escuche usted todas las profesiones que tenía este señor. Era astrónomo, historiador, poeta, geógrafo, filósofo, crítico de arte y, por si fuera poco, el director de la gran biblioteca de Alejandría, en Egipto. Pues resulta que este señor, revisando uno de los papiros de la gran biblioteca, lee algo que le parece extraordinario. Ya ven, la lectura es importante. Lee que hacia el sur, en la ciudad de Saín, el 21 de junio, las sombras de una estaca se hacen cada vez más pequeñas y las sombras desaparecen al mediodía en un pozo. Por eso es que vemos aquí la imagen de un pozo. El sol brillaba sobre el agua del pozo, se encontraba en su punto más alto o en su cenit. Oiga que estamos hablando de la ciudad de Saín y dijimos que él estaba en la biblioteca de Alejandría. Eran dos ciudades diferentes. Pues viene este señor Eratóstenes y se pregunta, ¿será que ese fenómeno se da también acá en Alejandría? Y debe esperar a que sea el 21 de junio para poder experimentar. Y oh sorpresa, en la ciudad de Alejandría sí se proyectaba sombra. ¿Qué está sucediendo? Alguien podría pensar que la información que aparece en el papiro pues es incorrecta, pero descarta esa primera idea porque dice, ¿quién mentiría sobre algo tan trivial como una sombra? Así que toma por válido el fenómeno y empieza a tratar de explicar qué es lo que estaba sucediendo. Este es uno de los videos más clásicos. Este es Cosmos, el Cosmos que yo vi de pequeña con Carl Sagan. Y Carl Sagan hace la demostración. Esto es bonito hacerlo, pero bueno, no creo que nos dé tiempo de poderlo hacer. Coloca dos obeliscos, uno en la ciudad de Saín y otro en la ciudad de Alejandría. Saín. Y otro en la ciudad de Alejandría.
Y lo extraordinario es que en el siglo III antes de Cristo aún no habían platicado siquiera que la Tierra fuera redonda. Sin embargo, Eratóstenes comprende muy bien que debe de tratarse de una Tierra redonda para que esto tenga sentido. ¿Sabe este valor de distancia que hay entre las dos ciudades, que era de 5.000 estadios egipcios o aproximadamente 800 kilómetros? 5.000 estadios egipcios o 800 kilómetros. Hace unas relaciones bien interesantes que algunos escépticos todavía no están muy seguros cómo las hizo, si lo hizo con proyección de sombras o lo hizo utilizando los instrumentos de la época. Incluso hay algunos que indican que lo único que él conocía era la medida del ángulo, no sabía cuánto era ese ángulo. Y entonces vino y lo dibujó todas las veces que pudo. Vamos a ver. Solo sabía este ángulo. Ay, Dios, no quiere esto. Esa es otra tercera forma de cómo supo él cuánto era este ángulo. Bueno, ya tenía esta medida y la repitió acá. Y la repitió acá. Y la repitió así hasta completar una circunferencia completa. Yo creo que esa puede haber sido una de las formas, o lo que sí se conocía era lo de triángulos semejantes, ¿verdad? Lo que vimos en matemática de triángulos semejantes. La cuestión es que él encuentra que este ángulo es exactamente 7 grados. Y realiza entonces una razón o proporción. Hace la siguiente razón o proporción. Y la vamos a hacer juntos. La razón que él hace es 360 grados es igual a la circunferencia completa. Y de esos 360 grados, él puede encontrar, o él quería encontrar, el ángulo que formaban los rayos, que fue ese dibujo que recientemente acabamos de ver. Ese ángulo al que llamaremos teta, y una distancia que hay entre las ciudades. Muy bien. Por eso es que sí tenía un poco de sentido. Sí tenía un poco de sentido que él... perdón, tengo una subconferencia. Tiene sentido que él pensara en términos de que si ya conoce esta proporción, seguirla dibujando hasta lograr los 360 grados. Pero precisamente él descubre que ese ángulo dijimos que era de 7 grados, ¿verdad? Y también conoce la distancia de 5.000 estadios. Esa distancia de 5.000 estadios, ¿a qué te refieres con audio, estimado Ricardo Everardo? No, al final de la, ya creo que ya te entendí tu pregunta. Al final de la presentación están los links de los videos si alguien los quisiera ver. Lo que pasa es que si se cargan los videos como tal en la presentación,
no se podrían subir en formato de PDF y algunos están trabajando con teléfono. Entonces se carga el archivo en formato PDF y dentro del archivo están los links si alguien quisiera entrar a verlos. Sí, ahí es donde está, digamos, si tú te refieres a un audio o al video, están hasta el final de la presentación. Dice una bibliografía y ahí hay unos videos de YouTube que podemos ver de los temas, en este caso, de esto que yo estoy tratando de explicar de cómo hizo este señor Eratóstenes. Bueno, pues resulta entonces que él ya tiene los 300, volver al azulito, él ya tiene los 360 grados. Esto cuando me refiero a la circunferencia, me refiero al tamaño. Ya tengo que es 7. Y además la distancia que él encontró de 5.000 estadios actualmente representaría aproximadamente 800 kilómetros. Esto es 360 grados. Por eso les digo que ¿cómo supo él que era 7 grados? Hay dos teorías. O hizo triángulos semejantes y encontró longitudes de sombras, o hay otra teoría que dice que él sabía solo esta parte, sabía la distancia entre las dos ciudades, dibujó este ángulo y lo repitió hasta hacerlo 50 veces. 50 veces repitió ese procedimiento. Y así supo que un pedacito de estos representaba justamente 7 grados, que 7 que coloqué aquí. Muy bien, y tan solo con esto nosotros podemos encontrar la circunferencia o el tamaño de la Tierra. A ver, ¿quién me hace la operación para decir, o bueno, aquí en el chat, para que me digan cuánto nos queda la circunferencia? Hay que desempolvar un poco ahí el trabajo matemático de despeje, ¿verdad? No, estimado Walter. No, no puede darte 150 porque mira, estimado Walter, los 5.000 estadios, la distancia que hay, dijimos que es de 800 kilómetros. Entonces imagínate, de 800 no nos va a 350. A ver, los leo por acá en el chat. Ok, ya está, estimado Walter. Ok, te escucho, estimado Miguel. Una pregunta de los 50 veces de qué es, disculpe, no puse atención en eso. No tengas pena. Que una de las formas, alguien se preguntó, ¿y cómo supo él eso de los 7 grados? Que él sabía la distancia entre las dos ciudades, proyectó esto y lo hizo hasta hacer una circunferencia y lo tuvo que hacer 50 veces.
y de ahí encuentra que es 7 grados. ¿Y de dónde salió el 7? 360 dividido 50, porque la circunferencia sabemos que son 360 grados. Y él la tuvo que hacer 50 veces, tuvo que repetir el procedimiento. Si yo divido 360 en 50 veces que tuvo que hacerlo, da 7.2, pero lo vamos a trabajar con 7. No quiso trabajar decimales, trabajó enteros. Y él dijo entonces que el ángulo era de 7 grados. ¿Por qué? Porque lo que queremos saber es qué tamaño tiene toda esta circunferencia. Quiere decir que circunferencia es lo que tengo que despejar. Estos 800 kilómetros se están dividiendo. Deben pasar entonces a multiplicar esto que tengo ahora aquí. ¿Cuánto nos quedará la circunferencia?
No es necesario el error que me estoy mencionando yo acá. Se refiere al error con el valor real. El error de lo que él calculó con este método tiene un 5%, es bastante, sí, pero estamos hablando del siglo tercero antes de Cristo. Él hace dos cosas impresionantes. Primero, sugiere que la Tierra es redonda y segundo, encuentra el tamaño de la Tierra. Tuvieron que pasar muchos, pero muchos años para que el hombre pudiera medir el tamaño de la Tierra en forma más precisa. Es fascinante cómo una persona logra hacer algo tan impresionante. Por eso pusimos midiendo lo imposible. Sí, estimado Ricardo, te escuchamos. Sí, estimado Ricardo, te escuchamos. Sí, es solo un dato de referencia para con el dato que hoy conocemos en el siglo XXI, nosotros del tamaño de la Tierra, estamos a un Google de saber ese tamaño. Pero este señor logró calcularlo, imagínense cuando ni siquiera habían continentes, valles y un montón de la geografía que hoy conocemos. Por eso es impresionante. ¿Y por qué lo menciono a él, a Eratóstenes? Bueno, yo menciono a Eratóstenes, solo pregunto antes de regresarme a la presentación, ¿alguien necesita un minuto más del pizarrón? Porque cuando ya me voy a la presentación se borra todo. Si alguien necesita, levanta su manita o me lo indica en el chat. Si necesita un minuto más. Ok, me regreso entonces a la presentación original. Es impresionante entonces y por eso es que yo le puse midiendo lo imposible. Él pudo encontrar entonces en el siglo tercero antes de Cristo el tamaño de la Tierra. Y me encanta que Carl Sagan en el video dice que tres cosas utilizó Eratóstenes, dice, inteligencia, trigonometría y una gran curiosidad, dice. Eso es lo que necesitamos hoy en día, ¿verdad? Una gran curiosidad. Pero estamos hablando de medidas, que realmente es lo que nos interesa. Pues sí, es medidas, estamos midiendo el tamaño de la Tierra. Sigamos pensando en la antigüedad. Los egipcios. Bueno, los antiguos egipcios. Una de las medidas de longitud, ellos tenían muchas medidas, pero vamos a platicar de una. Una de las medidas que ellos utilizaban de longitud se conoce como el cúbito. Aquí está, el cúbito. El cúbito se define como la distancia del dedo medio y el codo. Pero no es que hubiera un cúbito para toda la gente. El cúbito era una medida divina. ¿Cómo así divina, ingeniera? Sí, el cúbito era una medida divina porque el cúbito que se medía era el del faraón. Y ustedes recuérdense que en el antiguo Egipto, para los que hemos visto historia, ¿verdad? El faraón era divino. Bueno, los ingenieros constructores fabricaban un patrón de cúbito de mármol, este que usted ve aquí atrás hasta con dibujos.
Este es el que usaban los ingenieros constructores. Y el capataz de la obra utilizaba un patrón de madera que se medía de referencia del cúbito de mármol que tenía el ingeniero constructor. Y cada semana se comparaban ambos, ¿sí? Era muy riguroso y un capataz podía pagar incluso con su propia vida atreverse a alterar este patrón de tabla, ¿sí? La medición para poder hacer el patrón con la tabla de mármol se realizaba durante la luna llena. Y era una cosa ceremoniosa. Algo bien interesante es que cuando se observa, dice, parte de la construcción, por eso aquí tenemos, esta es la gran pirámide, pero cuando observamos parte de la construcción, dice, podemos ver el encastre perfecto que tienen las piedras e incluso el tamaño exacto también que tienen. Aunque fueran piedras traídas de diferentes regiones, el encastre era perfecto. Y entonces, disculpe si usted es fan de alienígenas ancestrales, ¿verdad? Pero tal parece ser, o al menos la ciencia, con la evidencia que tenemos, nos dice que los egipcios construyeron las pirámides. Bueno, esa es de la evidencia que se tiene. Aparte están las hipótesis no científicas, que pues si hay algún fan de aquí de alienígenas ancestrales, pues es un bonito programa. Nos muestra una perspectiva a veces un poco exagerada, pero bastante interesante, ¿verdad? Hay algunas cuestiones en cuanto a los cortes de piedra y demás, que ellos pues le dan una cuestión. Alienígenas ancestrales es como dar un origen divino nuevamente a las grandes construcciones, cuando pues creo que fue esfuerzo del hombre, ¿verdad? Ok, Isaac dice que él no mira History, ok. A veces tiene cosas interesantes, pero realmente la evidencia muestra un trabajo muy detallado de medición, ¿sí? Muy interesante. No sé si alguien sabe un poco más de los antiguos egipcios que nos quiera comentar por acá en el chat, o cedemos la palabra. ¿Alguien que nos quiera comentar algo de los antiguos egipcios?